Muy buenos días. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. Sí. Es un privilegio, una vez más, estar en la presencia del Señor. Sé que hoy Dios va a ministrar una palabra poderosa y esta palabra tiene que trascender. Esta palabra tiene que llevarnos más allá del velo. Esta palabra tiene que marcar un antes y un ahora. Nos preparamos para tiempos de gloria, para tiempos de bendición. Y hoy traigo un mensaje del cielo preventivo. Yo hoy tengo la certeza de que el Espíritu de Dios va a ministrar su vida y la vida, porque sé que esta palabra viene del corazón de Dios para ti. Muy buenos días a todos los que se han venido conectando. Hoy tengo el gran privilegio de estar en la casa de unos hermanos y la verdad que estoy muy gozoso de que ellos abrieron la puerta al Evangelio y sé que nos vamos a gozar. Tengo dos familias que nos están acompañando y de verdad que me siento muy bendecido. Me acogieron de una manera sin precedentes. Les bendigo, de verdad les bendigo. Y solo le pido, por favor, présteme toda su atención. Présteme toda su atención. Regáleme unos minutos y siémbrelos en el reino. Porque yo sé que esto va a trascender. Hoy voy a hablar de la fe del reino. Es muy importante hablar de la fe del reino. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas personas siguen hoy a Jesús solo por las bendiciones. Así como la multitud que lo buscó hace mucho tiempo en Capernaum. Quizás usted confía en Dios porque Él sana a la gente, pero ¿aún confiaría en Él cuando no sanara a alguien y esa persona muera? ¿Usted confiaría en Dios y sabe que Dios provee el dinero para el alquiler? Pero, ¿qué pasaría? ¿Seguirías confiando en Él aun cuando venga el plazo y ya no tenga con qué pagarlo? ¿Dónde pone usted su fe? ¿En Cristo o en lo que puedas recibir de Él? Nuestra fe debe estar más allá, y este más allá es en la naturaleza de Dios y no en el fruto que Dios provee. Jesús le dio una respuesta a la multitud que aún tenía inquietudes, y su respuesta hirió la susceptibilidad porque ellos continuaron poniendo dudas de quién era Él. Quisiera que usted me acompañe al libro de Juan y ahí me voy a estar centrando la mayor cantidad de tiempo en este mensaje. Este mensaje va a cambiar tu vida. Juan capítulo 6, versículo 28. En adelante. Levántame su manita cuando llegó.
Entonces le dijeron, mira las preguntas que ellos le hacen. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él envió. Y le dijeron entonces, ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Ellos estaban confundidos. Jesús continúa diciendo en el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La pregunta, ellos estaban claros. El pensamiento de ellos era creer que Moisés era el que le suplía el maná del cielo. Y por ende, ellos tenían el concepto de solo recibir. Ellos creían que Jesús tenía que ser como Moisés. Tenía la responsabilidad de suplir las necesidades de ellos. Pero Jesús les hace la aclaración. Mas mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Estas personas de verdad que estaban confundidas. Bueno, y si no tuviéramos que seguir a usted por pan, ni por pescados, ni por cualquier otra cosa que podamos conseguir de usted, entonces, ¿qué debemos hacer? Jesús les contestó. Sencillo. Crean en aquel que envió el Padre. Dicho de otro modo, no crean en los pescados, no crean en los milagros, no depositen su fe en las obras de Dios, porque a veces obra en la manera que usted no espera. Préstele mucha atención a esto, porque se lo voy a explicar. Nosotros manejamos el concepto del reino a nuestro pensamiento y a nuestra naturaleza humana. Nosotros hemos canalizado la fe en el beneficio y no en el servicio. No crea usted que mejor es esperar a que Dios obre como Él sabe hacerlo, en vez de pedir a Dios lo que egoístamente nosotros queremos. Eso es muchas veces el fin con que nosotros manejamos la fe. Esa es la parte egocéntrica que el alma toma control y maneja la fe a su antojo por beneficio propio, no sabiendo que el reino es primero. Ahora, eso no quiere decir que él sea desleal ni de poca confianza. No. Simplemente significa que su propósito y su voluntad no son siempre completamente visibles desde nuestra perspectiva limitada. ¿No es cierto?
que si nosotros pedimos y ponemos nuestra fe basado en lo que yo quiero, nunca podré entender su propósito y mucho menos su voluntad, porque no siempre será visible desde nuestra perspectiva limitada. Los propósitos de Dios son más superiores a cualquiera de nuestra perspectiva o circunstancias personales. Por favor, tome nota de eso, porque le va a ayudar. Esta es la razón por la cual nos llaman a que confiemos en Él y no en sus obras. Yo quiero volverle a repetir esto. Esta palabra va a marcar un antes y un después en su vida y en la mía. Hoy quiero enseñar por el Espíritu de Dios que mora en mí a saberle a dónde usted tiene que canalizar su fe y no seamos más responsables e irresponsables de hacer mal uso de la misma. Esta es la razón por la cual nos llama a que confiemos en Él y no en las obras de Él. Las cosas son temporales y por lo tanto no merecen nuestra confianza. Vamos, escúchame esto, porque esto es muy importante. Todo lo que nosotros egoístamente pedimos a Dios, todo lo que nosotros creemos que nos va a beneficiar porque estamos canalizando nuestra fe en esto que yo quiero. Mi amado, esas son cosas temporales. Y todo nuestro desgaste y toda nuestra fuerza y toda nuestra atención y ahínco se la hemos puesto a esto que es temporal. Y como tal, nos dice él en esta mañana, no merece nuestra confianza. El principio de esta conversación que ellos tenían con aquella multitud de Capernaum nos enseña lo siguiente. Escúchalo bien y tome nota. Que la fuente siempre es más importante que el recurso. Y el fabricante es más importante que el producto. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que él nos quiere enseñar en esta mañana, mi amado hermano. Si tú y yo canalizamos la fe, sí, y la canalizamos correctamente a la fuente, siempre será más importante que el recurso o el beneficio que podamos tener. Esto es de vital importancia porque el recurso es prescindible. Escúchame. A veces es necesario y a veces no. A veces es importante el beneficio y a veces no. Le vuelvo a repetir. Esto es de vital importancia porque el recurso es predecible, pero la fuente, el que es la fuente, es permanente. Jamás debemos depositar nuestra fe en el recurso, sino más bien en la fuente. ¿Sí? Le pregunto en esta mañana, ¿dónde estamos depositando nuestra fe? Jesús explica esto claramente en los versículos 34 y 35, siempre de Juan 6. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy la fuente. Yo soy lo permanente. Yo soy más importante que el recurso. Sigue diciendo el texto. Y el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sí me estoy dando a entender, mi amada iglesia?
quiero que hoy el Espíritu de Dios te abra los oídos espirituales y te lleve más allá del velo. Hoy tú y yo tenemos que pasar el umbral del velo e ir más allá para poder entender que Dios nos está preparando para algo que se avecina. El asunto en el reino de Dios no es cuánta fe se tiene, sino más bien dónde se deposita nuestra fe. Si sigue a Jesucristo, bien, pero si sigue las señales y prodigios, de verdad, que resetee su cerebrito y haga un análisis de verdad si tú y yo estamos siguiendo la fuente o estamos esperando el producto. Jesucristo es el pan de vida. Él es mejor que el beneficio que Él nos puede traer. La mayoría de las personas que yo conozco enfocan su fe en el pan y no en el panadero. El principio de la fe del reino es confiar en la fuente y no en el recurso. Hermano, asegúrese en esta mañana, por el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, que usted confíe en la fuente y no se vaya por el recurso. Nuestra confianza no debe estar en esas cosas que suplirán nuestras necesidades, sino en el Rey que las suple. Nuestro deber como ciudadanos del reino es confiar, obedecer y servir al Rey. Por su lado, su deber es cuidarnos como hijos que somos de su reino. Esto lo dijo Jesús en Mateo, y préstele mucha atención porque ahora sí vas a entender lo que dice Mateo 6, 31 y 33. Esto lo dijo Jesús. Versículo 31. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que van a ponerse. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por el beneficio. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en los cielos y Él sabe, y yo lo sé, y todos los que me están escuchando, escúcheme, saben lo que usted necesita. ¿Acaso que Él tiene una mente de teflón? ¿Acaso que Él es olvidadizo? Sigue diciendo el versículo 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único Rey y que lo hagan lo que Él les pide. Dios por su lado les dará a su tiempo, todo lo que necesite. La fuente sabe cuándo debe abrir la llave a su tiempo para que le llegue a usted lo que a Él no se le ha olvidado que tú y yo necesitamos. Mi hermano, sé que el Espíritu de Dios hoy está ministrando a alguien. Esté apercibido. No sigamos a Dios por lo que podamos obtener de Él. La fe del reino es la fe en el Rey. Ahora, ¿por qué le digo esto? Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque esta primera parte del estudio de esta mañana, del mensaje que Dios tiene para usted en esta mañana,
lo va a preparar para la segunda parte de lo que le voy a compartir por el Espíritu. La fe en medio de las dificultades. No sé si ya las estás viviendo o estás a punto de ingresar a las mismas o a futuro te espera algo. Te advierto de una vez. Ninguno de los hijos del reino seremos exonerados de las mismas. ¿Sí? ¿Me pones atención? Continuemos. La fe en el reino de Dios fue concebida, escúchame, no solo para la época de la prosperidad, porque es lo que nos han hecho entender, sino también para los momentos de dificultad. La fe, mi amado hermano, la hemos canalizado a beneficio y antojo de nuestra naturaleza egoísta que arrastramos. Préstele mucha atención. El gobierno celestial y sus promesas constitucionales garantizan, escúchame bien, la seguridad de sus ciudadanos. Y establece un código de construcción para la comunidad del reino que fue diseñada para las tormentas de la vida. Vamos, escúchame esto porque esto es muy importante. El gobierno celestial demanda un código y ese código no lo podemos obviar y mucho menos olvidar. Porque si no se aplica este código, cuando vengan las circunstancias, escúchame bien, no tendrás de dónde echar mano. Si esto sucede en el mundo espiritual y celestial, también sucede en nuestro mundo de hoy, en lo natural. Cuando se aproxima un huracán, todas las alarmas se encienden, todos los pronósticos se empiezan a dar en señal de lo que se avecina. Y estas dictan instrucciones específicas de cuál debe ser nuestra reacción. Y como tal, si nosotros las seguimos, de seguro que no vamos a pasar por circunstancias. Escúchame bien. La fe del reino, tome nota de esto, no nos aparta de las dificultades. Estas nos amparan y nos protege durante las dificultades. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú y yo no vamos a ser exonerados, pero vamos a tener un código que nos va a proteger durante las dificultades que éstas se avecinen. Y una de las claves está en dónde está puesta nuestra fe y no cuánta fe nosotros tengamos. El rey abordó esto con un ejemplo que quiero darles en esta mañana. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 7, por favor. Y tú verás el código celestial en esta escritura. Préstele mucha atención. Leo a la altura del versículo 24 y versículos subsiguientes. Y empieza con un por tanto. Cada vez de que usted se escuche en la escritura y se tope con un por tanto, significa, por consiguiente, por lo que antes dicho, por el motivo o la razón que se dijo y por lo que se avecina. Esto es lo que significa un por tanto en la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esto?
que el código es un asunto preventivo para lo que se avecina. Leo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó con el código celestial, ¿sí?, su casa sobre la roca. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque si usted establece este código que él lo demanda, porque es preventivo, lo que dicta el versículo 25 ya no es para mí una molestia ni una preocupación. ¿Qué dicta el versículo 25? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo, con todo. La casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada bajo el código que demanda el reino. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú canalizas tu fe y la pones en la fuente, la prueba, la dificultad o la tentación no tendrán ningún motivo por qué alarmarme. Pero no fue así. En el versículo 26, lo contrario. Cuando usted no hace las cosas que el reino demanda, consecuencias obviamente que usted va a recibir. Versículo 26. Pero todo el que no me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Una persona que no piensa, que no razona, que no prevé, eso es un insensato. Y este insensato construyó la casa sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, y cuando vino la prueba, y cuando vino el caos, su casa, su vida, se derrumbó. ¿Sí me estoy dando a entender? El concepto de la prueba, el concepto de la prueba y de la tentación en la vida del ciudadano del reino sobre la tierra, no debería ser ajeno ni inesperado, sino más bien anticipado y con confianza y fe. Qué claro habla Dios en esta mañana. Qué claro. Porque usted se va a alarmar cuando venga una tormenta, cuando venga una crisis, o cuando venga un caos como la que esta pandemia está trayendo. Mi hermano, si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Sea que tengamos o sea que nos vayamos, de Él somos. ¿De qué nos debe de preocupar? Si yo me manejo con el código y si mi fe está puesta en la fuente y no en las circunstancias, obviamente, que la fe del reino acepta las tormentas y demuestra su valor en las pruebas. Esto lo dijo Jesús. Ahora sí me va a entender lo que dice Juan 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué fue yo preventivo con ustedes? Sigue diciendo el texto. Para que en mí hayan paz. Si yo no tengo paz, es porque no me manejo mi vida con el código celestial y mi fe no está puesta y cimentada en la fuente. Él es mi amparo y mi protección. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímese. El que lo ampara y el que lo protege están contigo. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Te voy a dar otra promesa gubernamental que te asegura como ciudadano del reino el beneficio. Este está, escúcheme bien,
En Lucas capítulo 10, verso 19. Si les he dado autoridad a ustedes, es con un fin. Mire el para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Escúchame bien. No sé si a usted alguna vez le han hecho esta pregunta. Y esta pregunta hace poquito se la hicieron a mi esposa. Y hoy que la tengo a mi lado. Esposa, ve qué linda respuesta te va a dar Jesús. Porque nuestro hijo le hizo esta pregunta a mi esposa. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado, si Dios es tan bueno, ¿por qué le sucede esto a gente buena que lo está siguiendo? ¿Alguna vez lo han hecho esto? Mira la respuesta que da Jesús. Nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con las pruebas, los retos o las supuestas decepciones. El Señor no nos libra de las dificultades de la vida solo porque somos ciudadanos de su reino. No. Nadie, ninguno de los hijos de Él, de los que somos de su reino, seremos, óigame, exonerados de pasar por alguna circunstancia. Al contrario, el permitir Él que vengan las circunstancias simplemente van a fortalecer y purificar nuestra fe. Si no me crees y no me puedes entender esto, considera lo que le sucedió a Daniel. ¿Cómo podría usted pensar que se sentiría Daniel cuando fue arrojado al foso lleno de leones? Óigame, y estaban hambrientos. Escúchame bien esto, porque usted conoce esta historia y se las ha citado a más de uno, pero le voy a enseñar un secreto que en esta historia usted ha obviado. Escúchame bien. Él salvó a Daniel, pero no lo hizo hasta que afrontó la prueba del foso de los leones. Ojo, sin conocer el resultado de antemano. Escúchame, se lo voy a explicar en otras palabras. Un hombre como Daniel, un hombre que propuso en su corazón no contaminar. Un hombre como Daniel que oraba 3 veces al día. Un hombre como Daniel que consagró su vida al Dios de los cielos. Y sin embargo fue lanzado al foso. Y Dios, porque oraba y porque guardó su corazón, no lo exoneró del pozo. Simplemente lo dejó que fuera. Pero escúcheme, ¿sabe qué es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a una prueba? Que nuestra alma nos lleva al temor, pero nunca tendrá la respuesta de antemano cómo va a ser el resultado de salir de ella. Esto es lo que sabe la fe del reino. La fe del reino, canalizada en la fuente y no en el beneficio de librarlos de la fosa. Escúchame, va a saber el resultado que le espera al final del túnel. ¿Dónde está Dios? Contigo. En la prueba. Escúchame, porque esto es muy importante. La calidad de la fe del reino de Daniel, la calidad de la fe del reino de Daniel, es muy rara hoy en día conocerla. La comunidad religiosa o la calidad de estilo de vida religioso de muchos
y las doctrinas contemporáneas que hoy el sistema nos quiere nutrir prevén una versión superficial de la fe que se encuentra más bien en una fe evasiva y no en una fe duradera y vencedora. ¿Es acaso esa su fe? ¿Que quiere evadir las circunstancias? ¿Que no quiere accesar a las pruebas? Porque eso es lo que nos ha quizás enseñado. ¿No acaso más bien es esta fe duradera y vencedora? Una fe establecida sobre la evasión en los problemas y las pruebas, en lugar de afrontarlas, soportarlas y vencerlas. Escúchame, porque esto es muy importante. Estas oportunidades temporales que las pruebas ofrecen para probar el poder eterno de nuestro reino, al cual pertenecemos tú y yo. Quiero volverle a repetir esto, porque esto es muy importante. Si tú te sigues llevando la fe a que evada las cosas y no que las enfrente, nunca podrás probar el eterno poder del reino al cual tú dices pertenecer. Necesitamos establecer hoy en día la fe de Daniel en nuestro mundo actual. Ellas no evaden. Lo mismo le sucedió a Cedrac, Mesach y Abednego. ¿No es acaso cierto que ellos tuvieron el valor para enfrentar al rey? Y escúchame esto porque esto es muy importante. La maravillosa fe de estos jóvenes ciudadanos del reino, al cual tú y yo decimos pertenecer, que es el mismo, no fue la expresión de su fe, que si Dios aún los rescataría, sino más bien la integridad del reino de Dios permaneció intacta. Esto es muy importante. Está en juego la integridad del reino que está a favor tuyo. Esta es la verdadera fe y necesitamos esta fe que sea estable, aún cuando se calculen mal nuestras expectativas de la estrategia de Dios. La fe que está dispuesta a arder en el fuego y que prueba su naturaleza eterna de la misma. Esto es fe del reino. Esta es la fe que Dios hoy quiere mostrarnos. Estas fueron las palabras de un embajador del reino, un hermano de la fe. Lo dijo Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 6 y 7, él dictó lo siguiente. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. Cuando nosotros vemos esto de las pruebas o de las tentaciones, con gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Escúchame, el oro, para que sea oro, tiene que pasar por un proceso de un fuego acrisolado. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por la prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Cuando Jesucristo se revele. Cuanto más se prueba su fe, tanto más crece su confianza en el reino que te acogió.
¿Me estoy dando a entender? Cuanto más tu fe y la mía sean probadas, tanto más crecerá su confianza y la mía en el reino que nos acogió. Un aspecto importante es cuando caminamos con firmeza durante las pruebas. El mundo va a ser testigo del poder del reino que tú perteneces. Para esto hay evidencia en la Biblia. Daniel lo dijo. En el capítulo 6, versos 19 al 22, en cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado a Daniel. Escúchame, la fe que tú apruebas, en la prueba, el mundo lo va a notar. Cuando estuvo cerca en la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú que siempre has adorado al Dios de la vida, ¿pudo tu Dios salvarte de los leones? Mira la respuesta de Daniel, versículo 21. Y Daniel le contestó: deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió su ángel antes y durante en la prueba para cerrar la boca a los leones para que no hicieran daño. Claro que el mundo se va a notar. ¿Cuál va a ser la diferencia de los que saben dónde canalizar la fe en medio de la prueba? Mi hermano, tu fe puede ser pulida, pero la victoria va a traer regocijo a otros. Escúchame. ¿Acaso que Daniel supo cómo Dios iba a orar? Tú no conoces al Dios de lo impredecible. Tú conoces el Dios de los beneficios, pero no del Dios de lo impredecible. Daniel nunca oró para que esos leones le cerraran la boca, simplemente que no se lo comieran. Mi amado, escúchame bien. Pablo y Silas vivieron la misma expresión cuando fueron encarcelados en Filipo. Y en su lugar, ¿sabes? Una fe que en medio de la crisis te lleva a adorar y a cantar himnos al Dios, a esa fuente de vida inagotable. Mi hermano, es el Dios de lo impredecible, porque Él sabe cómo operar y dónde operar. Ese Dios de lo impredecible fue el que envió el terremoto y lo libró y lo sacó de la cárcel. ¿Conoces? ¿Conoces este Dios de lo impredecible? Escúchame, porque lo mejor está por llegar. Podemos soportar cualquier cosa cuando nuestra fe está en Él, porque confiamos en su poder y no en el nuestro. Si te repito esto, es solo con un fin. Sepa dónde tú estás depositando tu fe. Permítame probarle esto. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Hasta ese cuidado Dios tiene. Porque el fin de Dios no es que tú sucumbas en la prueba.
sino que salgas aprobado por la fe en la prueba. Esa es la diferencia. ¿Qué tan fuerte es usted? Dependerá de cuánto aguante tu fe. La fe del reino siempre será aprobada, porque así es como se fortalece. Escúchame. Yo quiero que usted escuche esto, porque esto es muy importante. De modo que, si ustedes confían en el Señor, prepárense para las pruebas. El día del examen está próximo. Escucha. Si pierdes el trabajo o la casa, o si su hijo se enferma y la oración constante no produce resultado visible, ¿no es acaso que eso le está sucediendo a muchos? ¿Creerías aún en la bondad de Dios? ¿Aún tendrías confianza en el gobierno del cielo sobre los asuntos de su vida aquí en la tierra? Escúchame. Escúchame. No es cuánto tú ores. No. Porque si tu fe no está puesto en el beneficio que tú quieres obtener de la fuente y no más bien la pones en la fuente, el resultado de tu oración ya no tendría sentido, porque sabes que Dios va a orar como Él sabe orar. ¿Pasará usted la prueba? Muchos ciudadanos del reino, ¿saben? Solamente siguen al rey por los momentos buenos y por las cosas buenas. Pero escúchame esto. Escúchame, porque esto es muy importante. Esta es la fe del reino. Fe que confía en Dios, ya sea que bendiga o no, ya sea que libre o no, ya sea que sane o no. La fe del reino confía en Cristo, pase lo que pase, porque Él tiene palabras de vida eterna. Déjeme decirle lo que dijo el rey David en uno de los salmos que él escribe. Salmo 63, verso 3. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. ¿Dónde tenía David puesta su vida? ¿Dónde tenía puesta su fe y su confianza? En su amor, la fuente inagotable. Y en otro salmo, en el Salmo 18, escúchame, porque esto me fascina, esto me llena. Salmo 18, verso 2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. ¿Cuántas cosas encuentra usted en este versículo del concepto que tiene David sobre su rey? Su roca, su amparo, su libertador, su peñasco, su refugio, su escudo, el poder que salva y su más alto escondite. ¿Dónde tenía David puesta su fe? No importa lo que suceda durante la tormenta, si usted está anclado en la roca.
Su confianza está en el Dios vivo. Si su confianza está en el Dios vivo, usted triunfará. Pase lo que pase a su alrededor. Escucha esto. Escucha esto porque esto es muy importante. Muchos hacen lo mismo hoy en día. Muchos le dan la espalda, como aquellos en Capernaum. ¿Por qué? Porque son discípulos al estilo santo. Ajá. Dan la vuelta. Porque Jesús les quitó el pescado, el pan, sin recordar que Él les dio en su lugar su carne y su sangre. Wow. ¿No era eso lo que querían? No. Él les quitó los regalos, pero les dio aquel que los regala. Wow. Pero no lo quisieron. Les quitó las bendiciones, pero les dio aquel que bendice y no lo quisieron. Mi hermano, seremos iguales nosotros. Porque si nuestra fe no está puesta en aquel que quita el beneficio, mi hermano, tendremos problemas. Voy a decirle un secreto a título personal. Cuando su oración, escúchame esto, y más vale que tome nota de esto. Cuando su oración está canalizada en el beneficio egoísta que tú quieres recibir, cámbiela. Cámbiela. Y más bien, ora al que beneficia. Porque ahí tendrás un resultado diferente. Escucha esto. En un reino, el rey es más importante que el reino. Porque es a través de él que el reino obtiene su legitimidad. El reino no hace rey al rey, sino que el rey hace al reino. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, a Dios le interesa más, ¿sí? Cuidar a los que están en el reino para darle legitimidad al rey que vela por su reino. No estamos aquí en la tierra solo para obtener pescados o pan. No estamos para eso. Cambie su perspectiva del reino y concéntrese en transformar al mundo con el evangelio de Cristo que alimenta a otros con el pan de vida. Esto es la fe del reino. Cierra tus ojitos. Por favor, cierra tus ojitos y sea honesto consigo mismo. ¿Sigues en el reino por el beneficio o por el que te beneficia? Seas honesto con él. ¿Quiere la fuente o el beneficio de la fuente? ¿Dónde está tu fe?
en el producto o en el que lo produce. No vaya que nos suceda lo mismo que le sucedió a aquellos de Capernaum, cuando Jesús les dijo: ustedes me siguen por lo que yo les doy, pero no están interesados en mí que los doy. Cuando tú logras poner la fe en Él, lo que venga es mejor que lo que tú pides. Oremos. Padre, te doy gracias por esta hermosa y gloriosa mañana que tú nos has permitido hoy compartir esta porción de las Sagradas Escrituras. Señor, tiene que producir fruto esta palabra y que su fruto permanezca. Señor, llévanos a trascender el velo y muéstranos que es más importante el que da que el beneficio que se recibe. Señor, enséñame a amarte sin importar lo que yo quiera recibir. Que mi fe se centre en ti para que pueda ser aprobada cuando venga la prueba. Enséñame a caminar con el código que tú, Señor, estableciste para ver tu gloria en medio de cualquier crisis que el mundo me afrente. Te doy gracias, Dios, por cada familia. Les bendigo. Una bendición más grande. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta palabra fructifique y dé frutos para siempre. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz. Mi esposa tiene un mensaje para ustedes.